Bienvenidos al iceberg de las culturas indígenas de América Latina. Hoy no hablaremos de artesanías ni de calendarios solares. Hoy bajaremos a las profundidades de la antropofagia, los sacrificios de infantes, las guerras de exterminio y los dioses que exigían sangre para que el sol no se apagara. Prepárate, porque mientras más bajamos, más se pierde la línea entre el mito y la pesadilla. Nivel 1. La superficie. El Huayzonpantli, del náhuatl Zontli, cabeza, o cráneo, y Pantli, fila, fue el principal altar de cráneos de la antigua Tenochtitlan, dedicado al dios de la guerra Huitzilopochtli. Lejos de ser un monumento a la muerte, para los mexicas representaba la renovación de la vida y la continuidad del ciclo solar. Los restos se encontraron a unos 2 metros bajo el nivel de la calle actual. Relatos coloniales sugieren cifras variables. Por ejemplo, el soldado Andrés de Tapia estimó unos 136.000 cráneos, mientras que Fray Diego Durán mencionó 80.000. Hablamos de la Capacocha. Niños perfectamente sanos y hermosos eran llevados a las cumbres más altas de los Andes, drogados con chicha y coca, y abandonados para morir por congelación o golpeados en la cabeza para acompañar a los dioses. Los cuerpos momificados, como la doncella de Salta, aún conservan la expresión de terror o sedación de sus últimos minutos. En este sistema, el sacrificio humano no era solo una ofrenda religiosa, sino un mecanismo de posesión simbólica y control estatal sobre los territorios y pueblos conquistados. Hallazgos arqueológicos relevantes. Momia Juanita Dama de Ampato hallada en 1995 en Arequipa. Las investigaciones continúan aportando datos sobre su dieta y origen. Nivel 2. El genocidio charrúa y Salsipuedes, Uruguay. En 1831, el Estado uruguayo decidió que los charrúas eran inadaptables. Bajo engaños, fueron convocados a una reunión donde fueron masacrados por el ejército. Los sobrevivientes fueron enviados a Francia como objetos de estudio en zoológicos humanos, donde murieron de tristeza y enfermedades. Una etnia borrada por el progreso. Cifras oficiales vs realidad. Los partes de guerra de la época mencionaron unos 40 muertos y 300 prisioneros. Los sobrevivientes fueron trasladados a pie hasta Montevideo, donde fueron repartidos como sirvientes o esclavos. 4 de ellos, los últimos charrúas, fueron enviados a París para ser exhibidos como objetos de estudio. El pueblo shuar, históricamente conocidos como jíbaros, término hoy considerado despectivo, habita la Amazonía de Ecuador y Perú. Son mundialmente conocidos por la sansa, el ritual de reducción de cabezas, una práctica espiritual y guerrera que fue prohibida hace más de 50 años pero que sigue siendo un pilar de su identidad histórica. Para los shuar, la reducción de la cabeza de un enemigo no era un trofeo de guerra común, sino un procedimiento místico para capturar el espíritu del fallecido. Propósito espiritual. Se creía que al reducir la cabeza se atrapaba el espíritu vengativo, Mesak, del enemigo, evitando que regresara para vengar su muerte. Poder y protección. Poseer una sansa otorgaba al guerrero prestigio, fuerza vital y la protección de los antepasados. Haz una pausa, respira. Lo que viene a continuación no es para todos. Vamos a hablar de rituales que desafían la lógica moderna y de eventos que la historia oficial intentó enterrar. Si estás listo para ver el abismo, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y suscribiéndote. Así sabré que quieres más de este contenido sin filtros. Dime en los comentarios, ¿crees que hay cosas del pasado que es mejor no remover, o la verdad debe contarse sin importar qué tan cruda sea? Este es uno de los puntos más perturbadores porque no ocurrió hace 500 años, sino en la era moderna. El 22 de mayo de 1960, el terremoto más fuerte registrado en la historia de la humanidad azotó a Chile. Tras el sismo, el mar se retiró, anunciando un tsunami apocalíptico. En la comunidad mapuche de Cololeufu, el pánico se convirtió en fanatismo. La lógica del horror. La machi, chamán, Juana Namuncura tuvo una visión. Los dioses del mar exigían un sacrificio para detener las olas. El elegido fue José Luis Painecur, un niño de 5 años. Los miembros de la comunidad lo llevaron a la cima de un cerro, lo decapitaron y le arrancaron el corazón. Sus restos fueron arrojados al mar en una ceremonia desesperada. Lo más increíble fue el juicio posterior.
los responsables fueron declarados inocentes bajo el argumento de fuerza mayor espiritual, reconociendo que actuaron bajo un estado de trance cultural incontrolable. El cuerpo del niño nunca fue recuperado por la marea. La Guerra de Castas, 1847 a 1901, fue una masiva rebelión social del pueblo maya en la península de Yucatán contra la opresión de las élites blancas y mestizas. El culto de la cruz parlante surgió en 1850 como un oráculo militar y espiritual que unificó a los rebeldes, conocidos como Cruz-Ob, permitiéndoles resistir de forma autónoma durante más de medio siglo. Los mayas rebeldes, conocidos como los Cruz-Ob, no tomaban prisioneros de guerra. Si eras blanco o mestizo y caías en sus manos, la ejecución era lenta. Se practicaba el corte de corbata, o se les obligaba a bailar sobre brasas antes de ser macheteados. La guerra fue tan brutal que la población de Yucatán se redujo a la mitad. Pueblos enteros desaparecieron en una noche, dejando solo iglesias quemadas y paredes salpicadas de sangre en un conflicto que duró oficialmente hasta 1901. En las costas del Brasil colonial, los Tupinambá practicaban un canibalismo que los europeos no podían comprender. No comían carne humana por hambre, sino por un sistema de venganza infinita. Capturar a un guerrero enemigo era un honor. El cautivo vivía en la aldea durante meses, incluso se le permitía casarse con la hija del cacique. Se le trataba como a un invitado de honor. Pero el día del banquete, todo cambiaba. El verdugo, pintado de negro, le preguntaba al prisionero si estaba listo para ser comido. El prisionero, con orgullo, respondía que sus parientes vendrían a vengarlo y que él mismo ya se había comido a los parientes de sus captores. Tras ser ejecutado de un golpe seco, el cuerpo era descuartizado por las mujeres de la tribu, quienes servían los intestinos para hacer una sopa. Hasta el último hueso era consumido para que nada de la fuerza del enemigo se desperdiciara. Xipe Totec, el sacerdote de piel humana. Volvemos al imperio mexica para el ritual más visualmente grotesco. La fiesta del Tlacajipehualistli. Xipe Totec era el dios de la primavera y la renovación, pero su culto era una pesadilla. Los sacerdotes tomaban a los cautivos y los desollaban vivos o recién muertos. Con una precisión quirúrgica, removían la piel completa del cuerpo, incluyendo el rostro, como si fuera un traje. El sacerdote se ponía esta piel humana, que aún goteaba grasa y fluidos, y la usaba durante 20 días. La piel se iba pudriendo y secando sobre su propio cuerpo, volviéndose amarillenta y rígida. Para los mexicas, el sacerdote envuelto en piel muerta representaba la semilla de maíz que debe romperse para que la vida brote. El hedor a muerte en los templos durante esos 20 días era insoportable, un recordatorio físico de que la vida solo surge de la descomposición de otros. En lo profundo del Amazonas, entre Venezuela y Brasil, existe una práctica que sobrevive hasta hoy, el endocanibalismo. Para los Yanomami, enterrar a un ser querido y dejar que se pudra en la tierra es un acto de crueldad extrema. El alma no puede descansar si el cuerpo se consume por gusanos. En lo profundo del Amazonas, entre Venezuela y Brasil, existe una práctica que sobrevive hasta hoy, el endocanibalismo. Para los Yanomami, enterrar a un ser querido y dejar que se pudra en la tierra es un acto de crueldad extrema. El alma no puede descansar si el cuerpo se consume por gusanos. Cuando alguien muere, el cuerpo es quemado. Los huesos carbonizados se muelen hasta convertirlos en un polvo fino que se guarda en calabazas. Meses después, en una ceremonia de duelo colectivo, las cenizas del difunto se mezclan con una sopa de plátano. Toda la familia bebe la mezcla. Es la única forma en que el muerto puede seguir viviendo, dentro de sus seres queridos. Es un acto de amor absoluto, pero visto desde fuera, es una imagen que desafía cualquier tabú moderno. En la costa norte de Perú, 1000 años antes de los incas, los moche adoraban a Ayapaec, el degollador. En sus huacas, pirámides, los arqueólogos han encontrado cientos de esqueletos de jóvenes degollados y arrojados desde lo alto. El detalle final: los moche no solo mataban, torturaban. Se han encontrado restos con las vértebras cervicales cortadas sistemáticamente. Se cree que los sacerdotes bebían la sangre directamente de las gargantas de los sacrificados usando copas de oro. En épocas del Niño, cuando las lluvias amenazaban con destruir sus ciudades de barro, la producción de cadáveres se industrializaba.
El lodo de las excavaciones aún conserva el ADN de la sangre derramada hace siglos, una mancha que el desierto de Perú se niega a borrar. Hemos llegado al fondo. Lo que hemos visto hoy no son simples curiosidades. Son las cicatrices de un continente que fue moldeado por la sangre mucho antes de que llegara el primer barco europeo. Estas culturas no eran malas ni diabólicas, operaban en una realidad donde la naturaleza era un dios hambriento y el sacrificio era la única forma de mantener el equilibrio del universo. A menudo, la historia oficial nos cuenta cuentos de hadas sobre el pasado indígena para evitar enfrentar el horror que nosotros mismos, como civilización moderna, les infligimos después. Pero la verdad está ahí, enterrada en el permafrost de los Andes o en el barro del Amazonas. No te pido dinero, solo un segundo de tu tiempo. Suscríbete al canal y dale me gusta al video. Es totalmente gratis, ya lo sabes, pero para nosotros es la única forma de que YouTube siga recomendando este tipo de contenido oscuro y crudo. Gracias por llegar al fondo del iceberg con nosotros. Nos vemos en el próximo descenso. Cuídate, si puedes.